Ecuador atraviesa un contexto político atípico en el marco de una elección anticipada. Tras los dos binomios presidenciales, existen estrategias de comunicación que son importantes de evaluar, ya que son una muestra de aciertos y desaciertos que reflejan el estado actual de la comunicación política en el Ecuador y la importancia que ésta debe tener. Hoy, en Comunica Más, hablaremos sobre las estrategias de comunicación de los binomios presidenciales de cara a la segunda vuelta electoral. Una buena democracia corresponde a una buena comunicación. Por eso es importante analizar las estrategias de comunicación de los actuales binomios presidenciales de cara a la segunda vuelta electoral. Para eso nos acompaña Carlos Granda, consultor político y docente universitario. Bienvenido, Carlos. Gracias, un gusto estar aquí de nuevo. Carlos, ¿cuánto han cambiado las estrategias de comunicación para esta segunda vuelta? Bueno, hay que entender que una segunda vuelta es prácticamente un empezar de cero. Son escenarios totalmente diferentes, con un público que ahora es más diverso, en el sentido de que quienes no tuvieron a su favorito en la segunda vuelta van a tener que examinar o tener más razones para poder decidir su voto. Y los dos binomios tienen que buscar en un espectro más amplio que el de sus militantes o de sus potenciales militantes, quienes eran sus potenciales militantes en primera vuelta, ahora sí al total de la población votante. Evidentemente es un asunto complejo que implica un cambio de estrategia, un cambio de discurso y de imagen, y claro, que conlleva un conjunto de ataque y contraataque que es normal en una contienda política de este tipo. ¿Dirías, Carlos, que estos cambios estratégicos obedecen a un examen de lo que pasó en la primera vuelta o se está tratando de apelar a fórmulas un poco desgastadas? Yo creo que las dos cosas. Primero, siempre se parte del análisis, o debería partirse del análisis. Yo creo que las dos campañas lo están haciendo. El análisis de opinión pública es fundamental para definir la estrategia, de eso yo creo que no hay discusión. El asunto es normalmente la estrategia más adecuada lo que termina definiendo, y más que la estrategia, la puesta en práctica de la estrategia, porque muchas de las estrategias, y por experiencia puedo comentarlo, se quedan en la ineficacia porque precisamente el montaje no es el adecuado, el desarrollo, la táctica es la que muchas veces falla en una campaña. Pero estamos viendo que se está enfocando mucho en captar esa población, sobre todo la más joven, que todavía no tiene un favoritismo o que no expresó un favoritismo tajante, definido sobre un determinado candidato en primera vuelta, y que ahora tiene dos posibilidades. Bueno, aparte del voto nulo y el blanco, ¿no? Claro. Incluso la abstención es otra opción, pero ya vimos que hubo una baja abstención en la primera vuelta, yo creo que va a pasar lo mismo en esta segunda, y que el voto nulo, aunque muchos sectores lo están pidiendo, hay algunas organizaciones sociales que en este momento dicen no respaldar a ninguna de las candidaturas, claro, lo cual es bastante importante, hay que tener en cuenta. El sector indígena, sobre todo. La mayoría de la población suele definirse por uno de los candidatos en un balotaje, y allí está el escenario ideal para que los equipos de campaña, los candidatos, en este momento le entreguen razones no solo de forma, sino también de fondo para que el ciudadano tome esa decisión. Esta decisión, para que no haya tanto ausentismo de votantes o participantes de la elección, ¿crees que obedece también a que hay dos tendencias políticas que ahora mismo repercuten de alguna forma en el contexto político, lo que es el correísmo y el anticorreísmo? ¿De qué manera se puede influenciar, o sea, una campaña de comunicación que rebase estas tendencias? No, yo creo que los resultados de primera vuelta son el inicio de la superación del clivaje pro o anti Correa. Esperaría yo que así sea, es decir, creo que muchos de los ciudadanos votaron con la esperanza de superar ese clivaje, de tener un actor político
que trascienda esa contienda y que por eso votaron en buena medida por Daniel Noboa. Daniel Noboa, sobre todo entre el grupo de población más joven, creo que representa aquello. Y eso es un asunto interesante, porque si así fuera, estaríamos en el inicio de superar una etapa política. No digo y no tengo todavía la información y todo el fundamento para decirlo, pero me parece que ahí hay una señal importante de que la población puede estar buscando superar aquello, lo cual sería para la democracia bueno. No estoy diciendo que la presencia del correísmo en segunda vuelta sea buena o mala, estoy diciendo que a lo mejor hay más elementos que solo la oposición o la favorabilidad en respecto de Rafael Correa, lo que defina una votación. Deberían ser otras las razones. En democracia creo que los candidatos deberían exponer soluciones a desarrollar, soluciones para los problemas de fondo, los problemas más graves. En un año, 6 meses es muy difícil que logren concretar grandes cambios, pero sí el inicio de la solución a problemas como el tema de la inseguridad, como el tema de la falta de trabajo. Yo creo que además los dos binomios están buscando también cómo gobernar durante este corto periodo para buscar una reelección. Carlos, has hablado un poco de la captación que tuvo Daniel Noboa, sobre todo con el voto joven, y lo que él representa como figura, sobre todo para este sector de la población. Ahora mismo también vemos que hay una diferencia en cómo se llevan las campañas. Daniel ha sido alguien que ha trabajado sobre todo en territorio y Luisa está tratando de empatizar un poco más a través de las redes sociales. Desde tu experiencia como consultor, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué fórmula en nuestra sociedad, en nuestro contexto cultural del Ecuador, qué fórmula es mejor o funciona mejor o llega más al votante ecuatoriano? ¿Territorio o redes? Bueno, yo creo que siempre tiene que ser una mezcla de las dos cosas. Muchas veces, vuelvo a decirlo, lo que importa es cómo lleguemos, a través de qué medio. El contacto directo en territorio es fundamental, lo hemos visto en elecciones locales, en elecciones seccionales y también en campañas nacionales. Por ejemplo, Chile o Colombia son ejemplos de aquello. Ahora, ¿quién está haciendo mejor territorio? Es una de las cosas que va probablemente a definir el resultado de la campaña. Y también quién esté haciendo mejor las cosas en otros medios. Ahora, por ejemplo, los medios tradicionales, los medios convencionales, sirven mucho para la interacción con el periodismo, con los comunicadores, y tratar de captar la atención que luego se reproduce, los aciertos y los desaciertos en redes. Y claro, allí entonces estamos hablando de una estrategia 360, o sea, de que debemos cuidar todos los flancos, todas las aristas. ¿Qué es más importante? Pues yo creo que nadie sabe exactamente ni tiene la varita mágica. ¿Qué se puede montar mejor o peor? Sí. ¿Qué cuidar en el discurso? Sí. Eso sí se puede preparar. Y claro, siempre vamos a estar expuestos a lo que en el desarrollo de una entrevista, por ejemplo, diga tal o cual actor político, tal o cual candidato. Y allí están sucediendo cosas en esta segunda vuelta que han cambiado el tono de la campaña. Ahora mismo eso, o sea, dentro de la campaña de territorio, la interacción que existe con los medios, lleva también a la participación de los binomios presidenciales, los vicepresidentes, los vicepresidenciables. ¿Qué notas en esto? ¿Qué pasa con el asesoramiento político que está detrás? Los errores y los desaciertos y por qué las discordancias y luego el aprovechamiento que existe también. Bueno, creo que el rol de los candidatos vicepresidenciales está siendo clave, incluso cuando se quedan callados, cuando creo yo que sus estrategas los mandan a no hablar mucho. Tenemos 2 candidatos vicepresidenciales que yo creo que además de estar suficientemente capacitados, sin embargo, no han tenido excelente desempeño durante la primera vuelta, ni aún en la segunda, teniendo ya la experiencia de lo que pasó en primera. Y por allí se están definiendo muchos de los temas de comunicación de campaña, tras las intervenciones de los candidatos vicepresidenciales y también de los candidatos presidenciales.
De acuerdo a lo que veíamos en algunas cifras, todo lo que se dice en medios tradicionales y se replica en las redes sociales, en el caso de la candidata vicepresidencial de Daniel Noboa, detuvo un crecimiento que se venía observando. No ha dejado de crecer, pero lo frenó por algunos días. Hasta que, en cambio, la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana también tuvo una desatinada intervención respecto del tema de las condiciones de vida de Venezuela. Ajá. Eso también detuvo el crecimiento que ellos también tenían durante esos días y se ha convertido en el leitmotiv, en el centro de la conversación en redes. Han pasado 2 semanas de lo primero, 1 semana de lo segundo y se siguen haciendo producciones, unas desde el ciudadano común y corriente y otras desde las campañas, claramente, que se enfocan en lo que se dijo o se dejó de decir en tal o cual medio tradicional por parte de los candidatos. Creo que ha sido un matiz que ha tomado demasiado protagonismo y que cambia un poco la dinámica de la campaña. Ahora también debemos pensar en lo que será el siguiente debate presidencial, tomando en cuenta lo que significó el primer debate y el revulsivo que significó para la candidatura de Daniel Noboa. Para los votantes, ¿qué se espera para este segundo debate? Yo creo que el debate es fundamental. A mí me agrada mucho que el debate se convierta en el punto clave de una campaña, porque eso para la democracia es muy importante. Yo diría que es una muestra de que hemos dado un pequeño paso hacia adelante en cuanto a el proceso de decisión, de toma de decisiones por parte del ciudadano. El debate definitivamente fue uno de los 2 eventos que en primera vuelta definieron los resultados. Y eso probablemente, de acuerdo a cómo van las cosas, cómo va la campaña, va a suceder también en segunda vuelta. Yo como académico creo que eso es ideal, porque es en el debate en donde vemos no solo propuestas, le dedicamos un tiempo los ciudadanos y fue un fenómeno el nivel de atención que tuvo el debate anterior, pero este también lo va a tener y allí tenemos tiempo para comparar propuestas, pero también para identificar actitudes, capacidad de improvisación en los candidatos que van a dirigir al país. Y muchas veces, al ser todavía en Latinoamérica el voto bastante emocional, son las situaciones, el desarrollo de la conversación, el debate, los errores y los aciertos, la forma en que se comunica en el debate, lo que termina dejando un mensaje, generando una emoción positiva o negativa en el elector, y a lo mejor otra vez tenemos un debate en el que se defina no solo el resultado de la elección, sino el futuro del país. Claro, y examinando las estrategias de ambas posturas, de ambos candidatos, ¿qué podemos rescatar? Bueno, yo creo que los dos tienen cosas importantes, valiosas. Los dos binomios tratan de presentarse como genuinos y con respuestas adecuadas para la situación del país. Hay experiencia legislativa en los dos candidatos presidenciales. Creo que esta vez no va a pesar mucho, no pesó en la primera vuelta el asunto de que Luisa sea una candidata mujer. Creo que no le están dando esa fuerza al tema, tampoco desde la campaña, y creo que para el ciudadano no hace mucha diferencia aquello. En el caso de Noboa sí se ve, digamos que una imagen joven, más genuina que la que intenta proyectar la candidata de la Revolución Ciudadana. Le es más fácil conectar con los jóvenes, está trabajando mucho en ese sector, no solo él, sino toda su campaña, su esposa, todos los integrantes de ese equipo. Yo diría que los dos están capacitados, los dos son jóvenes, creo que los dos podrían tomar decisiones del mismo nivel, básicamente. Creo que en eso no hay mucha diferencia. Lo que va a mandar es probablemente
aquella capacidad de generar emociones en los votantes. Y ya luego, gobernar para cualquiera de los dos va a ser muy difícil, porque ninguno va a tener una mayoría en la Asamblea, aunque el grupo legislativo de la Revolución Ciudadana sea más amplio, ¿no? Pero a los dos les va a tocar conversar, dialogar y negociar en el buen sentido de la palabra para poder gobernar, negociar en la Asamblea. Y eso no debería asustarnos. Yo creo que en los dos hay capacidad, pero evidentemente ya será la campaña y el ciudadano que está atento a la campaña el que decida. Has mencionado el tema de la autenticidad. ¿Cómo un candidato debe cuidar eso? O sea, ¿cómo mantenerlo y sobre todo no caer en esta tentativa de desesperarse por tratar de llamar al electorado, por tratar de llamar la atención? Yo soy como consultor y como académico, yo soy un fanático de esto, de proyectar la imagen genuina de un candidato. Y si esa imagen es cercana a su personalidad real y esto a su vez es fácil de mimetizarse, si se identifica mucho con lo que es el ciudadano común, se convierte en una poderosísima herramienta de campaña, de estrategia. Hemos visto casos locales, casos regionales, de candidatos que identificándose con cosas tradicionales, con lo que es el ciudadano común, con lo que hacen los ciudadanos, con el deporte que practican, con lo que comen, con la forma en que se visten, logran esa identidad, logran esa afinidad y eso les genera adeptos. Y la decisión del ciudadano en mucho se define por aquel a quien considera uno de ellos. Eso lo hemos visto en elecciones seccionales. Yo creo que para la presidencia sucede algo parecido. Puede funcionar. Pero acá me parece que sí es un poco cuestionable desde el hecho de que, a ver, Daniel tiene otro tipo de proyección, o sea, sin juzgarlo. ¿Qué repercute en esa influencia que tiene en el elector ecuatoriano? Porque él, o sea, visto desde su situación, su formación de vida, no es una persona tan del común. ¿Cómo funciona la empatía hacia el público para él? Bueno, es difícil que él se considere por parte de los ciudadanos un ciudadano común, porque evidentemente ser el heredero de la mayor fortuna de un país no te hace un ciudadano demasiado común. Claro. Pero de lo que yo veo es que está tratando de lograr esa identificación, de esa empatía a través de su juventud, que sí lo es, ¿no? O sea, vamos, entre los dos candidatos es el más joven y está proyectando aquello. Si tú ves la imagen general de la candidatura y cómo se presenta en algunos foros, hoy en Loja, por ejemplo, lo ves vestido como iría vestido cualquier ciudadano de su edad, común y corriente, ¿no? Aún en eventos un poco más formales. Eso logra esa identidad y no lo saca de su condición de empresario, pero es un empresario joven, de su condición de directivo de grandes emporios, pero que tiene una formación detrás que respalda su candidatura, su discurso y su forma de ser. Creo que Luisa en eso ha sufrido en cambio un poco más de modificaciones. Claro, es una mujer joven, ya el hecho de ser mujer le entrega cierta identidad definida, pero es evidente, y esto no es una crítica, es una lectura de lo que está pasando, que ha tenido que cambiar un poco el tema de su identidad o de la forma en que la comunica. Se ha intentado rejuvenecer su imagen y su discurso, generando o intentando generar esa empatía. Creo que ella es una política de trayectoria, que cuando está en una tarima o en un medio de comunicación sabe comunicar claramente lo que piensa hacer. Tal vez allí uno de los errores que no sé por qué no se ha conseguido corregir en segunda vuelta es el tema de hacer reminiscencia solamente o centrarse en hacer reminiscencia de lo que han hecho en los gobiernos de la Revolución Ciudadana. Tal vez eso le genera cierto ruido a la población. Los más jóvenes esperan propuestas nuevas
y aunque se han esforzado en eso, sigue cayendo la candidata en traernos las cosas buenas del gobierno de Rafael Correa. Yo creo que allí ella pierde un poco de identidad, porque al recordarnos mucho una marca tan fuerte como la de Correa, lo que hace es perder, reducir el nivel de presencia, de protagonismo de su marca, de su nombre, de su candidatura. Tal vez eso sería un detalle que está siendo notorio, por lo menos para quienes estamos cerca de la política, en el desarrollo de la campaña. ¿Consideras, ahora un poco también hablando de cifras, sobre todo pensando en el electorado joven, la repercusión que tiene la influencia y lo que ellos esperan? ¿Piensas que hay un cambio de mentalidad política en las nuevas generaciones y cómo este de aquí se proyecta a corto plazo sobre todo? Bueno, yo creo que es deseable que los jóvenes primero se preocupen por la política y que tengan cada vez más herramientas, información para poder tomar una decisión. Los jóvenes por sí solos no van a definir una elección, pero son un grupo súper importante. Más del 30% de nuestros ciudadanos están en el rango joven de edad. Entonces, eso va a ser clave, pero no por sí solos. Son parte de ese grupo de votantes. Ahora, que se mire de forma diferente la política es súper importante. Que quisieran intervenir nuevas generaciones en política es clave para el país. Si eso va a influir o no, definitivamente. Ese grupo es muy, muy importante porque es además el que no tiene ya una alineación previa, no suele tenerla. Es decir, el joven no vota por cuestiones ideológicas, ni es miembro normalmente de un partido político. Los jóvenes lo que buscan es razones propias, razones en sus causas, por ejemplo, el cuidado del ambiente, por ejemplo, el respeto a su condición de mujer o de identidad de género en general. Ese tipo de cosas suelen hacer clic con el votante joven. Y si eso se maneja de manera adecuada, pueden captar la atención. Eso sumado al manejo de los medios, de las redes sociales sobre todo, el manejo adecuado de eso, puede terminar influyendo en la decisión final y esa decisión de los jóvenes sumarse de manera súper importante a la votación total y tal vez terminar definiendo el resultado. No, qué importante hacer ese análisis, sobre todo pensando en los nuevos electores, en la nueva formación y sobre todo también el tema de la estrategia política, como ya hemos conversado, Carlos. Creo que nos quedan algunas cosas importantes de esta conversación, nos quedan claras, sobre todo como para también que hay una nueva guía en cuanto a la formación del criterio político, también de lo que espera la ciudadanía, ¿no? Eso por un lado, tal vez algún mensaje que... Bueno, esperar que todos los ciudadanos votemos, ojalá cada día, menos por emociones, sino por razones, que atendamos las propuestas políticas de las dos opciones. El debate es un excelente momento para eso. El auscultar mucho en la trayectoria de los candidatos es importante. No dejarnos llevar solamente por los números, por los que se proyectan en las redes sociales, por los que se proyectan en los medios tradicionales de comunicación, por lo que lo cuentan los candidatos, no. Yo creo que cada ciudadano tiene aspiraciones, sueña con un país diferente, mejor, y va a encontrar razones no solo entre los candidatos, en los partidos, en los seguidores. Yo creo que si damos el paso a una definición un poco más meditada, un poco más racional y no tan emocional, vamos a hacer una mejor elección. Obviamente eso es un proceso, va a pasar mucho tiempo y allí la función de las instituciones educativas, de los medios de comunicación es fundamental. Ojalá todos elijamos mejor. Ojalá que sí, Carlos. Muy agradecido por tu participación, nos has ayudado mucho con esta información, con tu criterio. Agradecer al Hotel Gran Victoria por el espacio, nos encontramos grabando desde acá. Sin más, darle las gracias y los esperamos para la próxima.